Hola, muy buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras actividades del 10º Congreso Internacional Modalidad Virtual, El Cuerpo en el Siglo XXI. Aproximaciones heterodoxas desde América Latina. Les recordamos que estamos en dos plataformas para poder interactuar. En el Zoom, asistentes, ponentes, algunos de los asistentes de otras mesas estamos acá presentes. Y en el Facebook Live, estamos transmitiendo para que puedan participar los asistentes. En las dos plataformas tenemos la posibilidad de poner preguntas, comentarios durante la ponencia. Entonces esperamos todas sus preguntas, inquietudes, comentarios para nuestros ponentes del día de hoy en la mesa número 10 con la que vamos a iniciar. Les pedimos por favor a los que estamos en el Zoom tener el micrófono apagado, así como las cámaras. Ya lo sabemos durante todos estos meses hemos estado aprendiendo este tema de tenerle el micrófono apagado, es importante, y de tener la cámara apagada, una cosa de transmisión. Parece que con las cámaras apagadas, menos el ponente por supuesto, se permite una mejora de la recepción. Les recordamos también que al final del día, de las dos mesas del día de hoy, se pone la asistencia en las dos plataformas para poder tener registro sobre su asistencia. Recordamos que el 80% de asistencia nos va a dar una constancia. Por favor, las preguntas, los comentarios, que sean durante la ponencia, pero la asistencia regístrenla al final del día, porque si no, se nos acumula de información y no podemos compartir las dudas, las preguntas, los comentarios, ¿sí? Bueno, pues vamos a iniciar nuestra sesión de hoy, nuestra mesa número 10, Cuerpo, Virtualidad y Tecnología, correspondiente a este martes 20 de octubre. En esta mesa tenemos 3 ponentes. Vamos a empezar con Cyborg, Cuerpo Humano y Tecnología. Viene desde Colombia el compañero, colega Omar Frederickson Tulcán, de una universidad en Colombia, Uniagustiniana. Bienvenido, Omar. Te cedo la palabra. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la participación pues, que me permiten de esta ponencia en este congreso. Como ya lo acaban de mencionar, el tema es Cyborg, cuerpo humano y la tecnología. Lo que vamos a mirar son unas consideraciones éticas. Entonces, pues doy inicio a la ponencia como tal. Los avances científicos han posibilitado que la sociedad actual esté marcada por el campo tecnológico, el cual ha permitido que los seres humanos resolvamos problemas y cubramos un sinnúmero de necesidades con ayuda de la tecnología. En este orden de ideas, el ser humano es un sujeto tecnológico que se ha introducido en este campo hasta depender totalmente de este conjunto de conocimientos que trae consigo la tecnología misma. Ahora bien, en este sentido tenemos una categoría humana que lo podemos llamar al hombre como un ser tecnológico, categoría que nos permite comprender que los avances son cada vez mayores hasta el punto entonces que la tecnología ya no es solo una herramienta de uso externo, sino también que se puede convertir en una parte interna del hombre mismo. Es decir, la tecnología puede llegar a incorporarse en el ser humano y esto último permite la creación de un hombre, digamos, que tiene elementos orgánicos y también tiene dispositivos tecnológicos, sean de carácter mecánicos, electrónicos o robóticos, a lo cual pues llamamos cyborg. Saraceni Guido expone pues que el término cyborg aparece más o menos en los años de 1960 y le atribuye esto pues a Manfred Klein y a Nathan Klein. Con este término pretendían describir un organismo humano capaz de sobrevivir a un medio extraterrestre. Es un término que toma fuerza y se hace famoso en las novelas de ciencia ficción que anunciaban la llegada de un híbrido hombre-máquina. Hoy en día esta fantasía es una realidad que pasa de esos cómics a una puesta en escena real en la que se relacionan elementos entonces biotecnológicos y o tecnológicos mecánicos o electrónicos con la corporeidad. A pesar de que para muchas personas hablar de los cyborg pueda ser algo fantasioso, no debe negarse, digamos, que plantearse este tipo de situaciones ha sido de gran utilidad y sigue siendo de gran utilidad, pues para reflexionar sobre algunos hechos que pueden recurrir o algunas situaciones que se pueden presentar más adelante a nivel ético, que es lo que más o menos se tratará acá. Las formas de concebir algunas realidades que se presentan con relación al cuerpo humano
se van a presentar en este caso en dos perspectivas, las cuales son, por una parte tenemos la relación de la biotecnología con el cuerpo humano, y por otra parte tenemos la relación de elementos mecánicos o dispositivos electrónicos con el cuerpo humano. Esto último pues ya es lo que corresponde al cyborg, la unión entre cibernética y el organismo humano. En este orden de ideas, la primera relación, es decir, la de la biotecnología con el cuerpo humano, podemos encontrar regeneración de tejidos, terapias con células madres, mientras que en la segunda, pues tenemos ya casos especiales, como por ejemplo el caso de Neil Harbinson, quien observa, digamos, en escala de grises, una persona que tiene una condición llamada acromatismo, que no puede mirar, digamos, colores, sino que simplemente todo se le presenta en blanco y negro, pero que con ayuda de un dispositivo, y de una antena en su cabeza, puede percibir colores en formas de ondas sonoras. Ahora bien, la relación de elementos biotecnológicos con el cuerpo humano tiene que ver más que todo lo que habíamos visto es con manipulación genética, ¿sí? Y se presenta un riesgo frente a una eugenesis, ¿sí? De lo biológico. En estas nuevas técnicas, digamos genéticas, pueden convertirse en un medio de dominación de unos seres humanos sobre otros. Al decidir, digamos, los primeros sobre la dotación de los otros. Ello esconde consecuencias imprescindibles sobre la identidad y la dignidad de estos últimos, lo que nos van a plantear algunos autores como Manuel Hernández, Baldomero Mayo, Francisco José, entre otros. Ahora bien, la manipulación mecánica ya, lo que responde pues a los dispositivos electrónicos y demás cosas que se pueden incrustar en un ser humano y que nos da origen a un cyborg, busca superar lo humano a través de la manipulación tecnológica y mecánica. Aquí aparecen algunos científicos pues que dan, digamos, prioridad a estos procesos, como Marvin Minsky, Hans Moravec, Wiener o Julian Huxley. Promueven la relación del hombre y la máquina desde posturas que devalúan el cuerpo y se propende a la superación de la humanidad, dando lugar a un nuevo transhumanismo. Existe entonces en estos sujetos y en esta postura transhumanista un anhelo pues en la consecución de un cuerpo glorioso, ¿sí? Con unas características sobrehumanas, digámoslo así, mortal, defendiendo el paso entonces del cuerpo de carne al de metal y silicona, que sería el cyborg. En este orden de ideas existen ya, digamos, unos sujetos o unas personas que tienen estas características y los cuales pues ya son conocidos en algunos medios. Entre estos, pues está el primero que acababa de mencionar hace un momento, que era Neil Harbinson, ¿sí? Quien observaba pues en escala de grises, pero que con la antena que él tiene y ese dispositivo pues que él maneja puede observar, digamos, ya o percibir colores de diferentes formas. Perdón, mediante ondas sonoras. Aparece también Moon Rivas, quien tiene unos sensores sísmicos en sus pies y que esto le permite detectar, ¿sí? Ciertos movimientos que se presentan en la Tierra y que puede sentir esas pequeñas vibraciones que se dan. Tenemos también a Chris Dancy, quien es conocido como el hombre más conectado del mundo. Tiene alrededor de 11 sensores implantados y que le permiten monitorear sus signos vitales durante todo el día. Tenemos a Rod Spence, perdón, quien hace uso de un ojo biónico. Cabe notar pues que este ojo que él utiliza realmente no es que está conectado a su cerebro y le permite observar las cosas, sino más bien que es un ojo que tiene una cámara integrada, lo cual le permite grabar pues las situaciones o las cosas que se presenten al frente de él. Tenemos otro, digamos que en este caso pues un profesor de cibernéticas, que es Kevin Warwick. Tiene una postura interesante que vale la pena citar, digamos, en palabras de él. Él nos dice, en un futuro no muy lejano, todos llevaremos microchips implantados en nuestro organismo. Con ellos podremos explicar sin palabras nuestros sentimientos, recuerdos o ideas. Seremos capaces, nos dice, de comunicarnos mejor con nuestra pareja. También aprenderemos un nuevo idioma en cuestión de horas. Aumentaremos hasta límites increíbles nuestra virtud para almacenar datos en la memoria y podremos enchufarnos directamente al ordenador para bajarnos la información que necesitemos o actualizar nuestro cerebro. Es decir, esa es una proyección que se hace a futuro. Cabe notar que algunas cosas de aquí ya se están evidenciando, como lo veremos más adelante. Warwick fue, digamos, conocido como el primer cyborg en el año de 1998 y se implantó un chip en el antebrazo. Era un transmisor que le permitía controlar puertas, luces, temperaturas y los despachos del mismo departamento. Ahora bien, a nivel empresarial, digámoslo así, o a nivel de organizaciones, también están algunas empresas que ya aplicaron, digamos, algunos microchips a sus empleados, ¿sí? Incluso a clientes. Está The Three Square Market, la cual pues instaló a algunos trabajadores algunos chips
posibilitando que estos abran puertas, perdón, hagan fotocopias, accedan a archivos, puedan pagar cuentas, entre otras cosas. Incluso dentro del ámbito empresarial también se están utilizando, por ejemplo, en la compañía de Ford, lo que son los exoesqueletos, es decir, algunos dispositivos mecánicos que ayudan a los trabajadores a que puedan realizar algunas labores de mejor manera, ¿sí? En especial estos trabajadores, pues que lo que hacen es ensamblar automóviles y que las posiciones, digamos, que de su cuerpo, pues para ensamblar estos automóviles son un poco incómodas y que incluso, pues el exoesqueleto permite que no tenga muchas, mejor dicho, que impide lo que son las lesiones y permite pues de que haya mayor comodidad y mejores condiciones de trabajo. Igual en este campo, ya hablando de los famosos cyborg, pues incluso tenemos lo que son las olimpiadas, ¿sí? De los cyborg, que es la famosa cibatlón, como algunos lo llaman, o cybatlón, presentada en el año del 2016. En esta participan varias personas, las cuales tienen distintas prótesis, unas prótesis biónicas de propulsión asistida, las llaman, o motorizadas, y las cuales pues participan de estas olimpiadas. ¿Qué pasa aquí, o cuál es lo que tenemos, digamos, claro acá, o lo que nos plantea Saraceni, que me gustaría mencionar también? Saraceni observa precisamente de que el hombre es un sujeto con las demás vulnerable desde su nacimiento, y lo que lo hace fuerte, digamos, o lo que lo ha hecho un superviviente entre las demás especies y demás, es esa capacidad que tiene, ¿sí? Para crear cosas, es decir, la inteligencia, pero también la capacidad que tenemos los seres humanos de generar cultura, que aquí pues que tenemos una cultura mediada, digamos, ya por la tecnología. En este orden de ideas, entonces, él nos va a decir que el cuerpo es demasiado lento, débil y delicado como para salir victorioso en la lucha por la supervivencia. Por esta razón, el hombre necesita de la técnica. A través de ella ha conseguido prevalecer en un mundo hostil, supliendo así la falta de un ambiente favorable y la inadecuación de su propio cuerpo. Ahora bien, digamos, proyecto o esta forma en la que el hombre utiliza la técnica, la tecnología y demás, lleva pues a un cuestionamiento, que aquí es donde vienen las consideraciones, digamos, ya éticas, y es que si el ser humano puede perder, digamos, su dignidad convirtiéndose a sí mismo como un objeto, un instrumento más en el mundo, es una pregunta que surge. Tenemos en cuenta, digamos, postulados kantianos en donde al hombre se lo ve como un fin en sí mismo, pero con ese afán o con este deseo de hacer cosas sobre su mismo cuerpo, parece entonces que el hombre está perdiendo esa finalidad en sí mismo y puede convertirse en un medio o en un instrumento, en un objeto. Esta aplicación de estas tecnologías en relación a la corporalidad trae discusiones entonces también sobre el beneficio que traen o el problema de concebir al hombre mejorado. Es decir, entre estas posturas salen a la vista dos perspectivas, la una que es la del bioconservadurismo y la otra que va a ser la transhumanista. La primera lo que hace es rechazar, digamos, todas estas nuevas prácticas que se están dando porque las considera peligrosas y deshumanizantes. Es decir, aquí uno podía cuestionarse también qué es eso de ser humano, ¿sí? O cuál es el concepto como tal del hombre, ¿sí? Y qué condiciones son propias de los seres humanos o posibilitan que sea un humano y no otra cosa. Cuando hablamos de la otra postura, la transhumanista, en donde surge, digamos, el deseo de emplear la tecnología y demás con miras a mejorar la vida de las personas, existe, digamos, un deseo, o más bien una práctica, digamos que no tan mesurada, ¿sí? Sino más bien un poco ya más exagerada, y un uso de la tecnología, digamos, sin una precaución como tal, en la cual pues se defiende o más bien se apela al principio de la autonomía de los sujetos, es decir, el principio que tiene la persona para poder elegir, en este caso, qué aplicaciones puede aplicarse y cuáles no, o cuáles quiere. Las dos posturas, digamos, la del transhumanismo y la de la bioconservadurismo, tienen sus extremos, y entonces habría que manejar esto con mucha cautela, y por razón por la cual algunos se inclinan por el justo medio, digamos, o la parte media entre estas dos posturas. Si apoyamos, digamos, desde el bioconservadurismo el rechazo de todo cyborg, el rechazo de todas estas tecnologías y demás, pues entonces tendríamos que rechazar incluso muchas prótesis que han servido, digamos, a personas con diversidad funcional física. Ahora bien, si no las rechazamos todas, entonces vuelven y surgen preguntas sobre, ¿existe acaso unas prótesis que deban ser aceptadas y otras no? ¿Bajo qué criterios cuáles deberían ser aceptadas y cuáles no? Aquí así Rafael
en el año 2019, un artículo que él tiene, nos plantea el siguiente ejemplo. Supongamos que la pérdida de una pierna nos hace ir en una silla de ruedas y enfrentarnos a muchas barreras, pero nos encontramos con la posibilidad de colocarnos unas prótesis teniendo dos opciones. Una de ellas consiste en colocar una prótesis que realiza todas las funciones de la pierna que nos falta, pero que no tiene aspecto de pierna. La otra es colocar una prótesis menos funcional, pero que es idéntica a una pierna. En ese orden de ideas, entonces nos dice que alguien podría pensar que sin duda podríamos inclinarnos a la que cumple todas las funciones. Sin embargo, por el constructo social mediado, digamos, por la misma, que es por la misma sociedad que se presentan los constructos y demás, podemos entonces, en últimas, algunos casos, optar mejor por la segunda opción, es decir, una pierna menos funcional, pero que parezca pierna. En este orden de ideas, entonces, más bien ya hablando pues de estos contextos y de estos extremos, está también la otra parte que es el transhumanismo. En el transhumanismo, pues en ese uso desmedido de la tecnología y que apela a la autonomía o al principio de autonomía de las personas, también surgen preguntas en donde uno ya se cuestiona, digamos, o más bien aparecen las siguientes consideraciones éticas. ¿Será necesario, digamos, regular las modificaciones que se puedan dar en los seres humanos respecto a estos avances tecnológicos o a estos implantes tecnológicos? ¿Son válidas todas las modificaciones que el individuo se haga con el fin de tener mejoras a sí mismo? Incluso, pues desde estos posicionamientos se corre el riesgo de querer sustituir la imperfección humana a través de un proyecto eugenésico. Es decir, la eugenesia por lo general lo que trata de hacer es mejorar, digamos, la condición humana, ¿sí? Y colocar en un plano a hombres mejores que otros. Entonces podemos o podría llegarse hasta ese extremo. Para el uso de la tecnología en los seres humanos, siempre se ha argumentado, o digamos los argumentos que surgen a favor, es que brindan un beneficio a las personas. Pero entonces hay que mirar, aquí es donde surgen también interrogantes, qué modificaciones realmente pueden ser consideradas beneficiosas para la humanidad. ¿Bajo qué criterios las clasificaríamos? Y en el caso de los cyborgs, las modificaciones tecnológicas se argumentan brindando beneficios a las personas. Sin embargo, vuelve pues a preguntarse o digamos surgen interrogantes sobre a qué personas pueden aplicarse estas tecnologías, es decir, qué personas tienen acceso a estas. Cualquier persona, digamos, en alguna condición o en alguna diversidad funcional física, sí, qué sé yo, podría adquirir, digamos, estas modificaciones o se necesita entonces de unos recursos económicos para poder aplicarse a estas. En este orden de ideas tenemos entonces digamos un aspecto que empieza a entrar en juego, como es la mercantilización. Desde Saraceni la tecnologización corre el riesgo de pasar de la conquista de la tierra a la conquista de los órganos, nos va a decir él. Corremos el riesgo de que la tecnología, tras homologar definitivamente el espacio, acabe por desintegrar también el reino del sentido del cuerpo. En definitiva, nos dice Saraceni, estamos ante un panorama que depara innumerables riesgos al posibilitar la creación en un futuro quizás no tan lejano del ser humano a la carta, de una forma de mercantilización del humano que sin duda atenta contra su dignidad en cuanto a fin en sí mismo, al convertirlo en un producto más de consumo que puede ser fabricado por la rentable ingeniería genética o la cibernética. Eso es lo que pues, nos plantea también Saraceni. Ahora bien, en estas discusiones también ha estado presente el concepto de lo normal que se ha tratado, digamos, de ubicar en el centro, de si se deben hacer, cuáles deben hacerse, cuáles no, por qué hacerse, entre otras cosas más, las modificaciones, entre otras cosas. Entonces aparece el concepto de lo normal. Sin embargo, la normalidad como tal va a tener también algunos límites, ¿sí? En ese orden de ideas, entonces, puede decirse, por ejemplo, que se aceptan las prótesis o sillas de ruedas, digamos, eléctricas para las personas con diversidad funcional, siempre y cuando éstas, digamos, lo coloquen en el umbral de lo normal, ¿sí? Es decir, no traspasen ese umbral de lo normal y lo coloquen en el plano de la mejora. Por ejemplo, en el caso de Harbison, que era el sujeto que no puede mirar, o que no puede mirar, digamos, los colores, en el caso de él, digamos que lo normal sería que este sujeto podía mirar a partir de ese dispositivo tecnológico lo que el ojo humano observa, ¿sí? Lo normal, es decir, lo que está en el centro. Pero en el caso de él observa más allá de lo que el mismo ojo humano puede observar, es decir, tiene la mejora. En ese orden de ideas parece que el plano de lo normal está ubicado, digámoslo, o tiene un temor hacia lo mejorado, digámoslo así, puesto que se puede considerar como una amenaza mismo hasta este sujeto que está aquí planteado, ¿sí?
No sucede lo mismo con el sujeto que está acá debajo, es decir, con el que no alcanza ese umbral de la normalidad. Cabe notar acá que se utiliza ese término de normalidad no con fines peyorativos, sino simplemente con fines explicativos, digamos, de esa forma. Ahora bien, aquí situamos, digamos, otro autor que sería Gracia Diego, ¿sí? Un bioeticista. Diego Gracia pues, nos plantea precisamente esos límites, digamos, que existen en los argumentativos sobre lo normal. En este orden de ideas nos dice, pues, unos ejemplos curiosos, nos dice a un bajito se le puede dar una hormona de crecimiento para que crezca. ¿Por qué no dársela a uno normal para que pueda convertirse en un potencial jugador de baloncesto? Esa pregunta. Es adecuado, nos dice ya, hacer uso de la hormona de crecimiento para una persona bajita y alcance la estatura normal, pero entonces surge el interrogante, ¿cuál sería la estatura normal? Por ejemplo, en mi caso yo mido 1,68, no sé si eso sea normal realmente. Puedo ser yo muy bajito, o en algún contexto puedo ser, no sé, demasiado bajito. Omar, un Siga. minuto. Listo, muchas gracias. Sigo acá entonces ya para ir terminando, que aparece la discusión entre lo que es la curación y la mejora. Se acepta, digamos, para estos casos, lo que es la curación, pero no la mejora. ¿Por qué? Porque lo que se decía anteriormente, es decir, si tenemos el plano de lo normal, la curación permite entonces que estas personas con diversidades funcionales y demás que puedan hacer uso de estas tecnologías y convertirse, digamos, en cierta forma en unos cyborg, puedan alcanzar ese plano de la normalidad. Pero se cuestiona la mejora. ¿Por qué? Porque se convierte en una amenaza para este punto. Al final, entonces, para ya ir terminando con la parte de ética, desde Gracian lo que nos va a plantear es que debemos apelar más bien a un principio que va a ser un poco más de cautela, es decir, que si no se está muy seguro, y por lo general que no se está, de lo que se está haciendo, digamos, va a tener unas consecuencias más a futuro, es mejor esperar, digamos, esta aplicación de estas nuevas tecnologías en lo que va a ser el cuerpo humano. Igual esto se uno lo de Hans Jonas, en donde nos plantea lo que es una heurística, que es la plantal del miedo, perdón, en donde nos dice, la filosofía moral debe consultar nuestros temores antes que nuestros deseos para averiguar lo que verdaderamente deseamos. Y finalizo entonces ya dejando pues en claro que todo este problema no puede quedar en manos del libre juego pues del mercado, ¿sí? O del deseo desmedido, digamos, del humano por mejorar, ¿sí? O por que hacerse mejoras, sino de que debe haber una reflexión interdisciplinar que nos permita alcanzar acuerdos sobre cómo puede regularse estas prácticas o qué sería lo correcto. Ahí terminaría y agradezco el espacio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Omar. Un tema muy interesante este que abordas con muchas aristas al respecto, de manera delicadas. Bien, tenemos a continuación, ya nos está compartiendo su pantalla, la siguiente ponencia. Dejen antes que la presento, quiero agradecer también la compañía de Ronald Céspedes. Él es el que me está acompañando ahorita moderando las preguntas, y en la mesa 11 moderará la siguiente mesa. Y por ahí también anda Brenda ayudándonos en el aspecto tecnológico, y por supuesto la doctora Alejandro Olvera, que es aquí nuestra máster en la tecnología por este momento. Bueno, les decía yo, seguimos con nuestra mesa 10, cuerpo, virtualidad y tecnología, con la segunda ponencia, la simulación en DOC, cuerpo simbólico e interfaz de movimiento en la danza contemporánea. Esta ponencia la presenta María Zaira Elizabeth Rico Mora, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida, Zaira, te doy la palabra. Les recuerdo a los ponentes, en general no lo dije, pero les cuento 20 minutos. Adelante, Zaira. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias por la invitación, primero que nada. Y bueno, un placer estar aquí. En esta aproximación se exploró el cuerpo del performer interactivo y el espacio como interfaz en la construcción discursiva del caso Duke. Este live media ópera, producido por el grupo Fuse, que es una compañía italiana que combina la danza y la multimedia, simula paisajes a través de sensores biométricos y de movimiento en el cuerpo. La problemática se enfocó en el cuerpo danzante y la tecnología multimedia como una de las manifestaciones contemporáneas en el performance, donde la corporalidad está asignada al movimiento en una simulación artística. El abordaje teórico parte de perspectivas antropológicas sobre el cuerpo, estudios sobre la danza y algunas visiones filosóficas sobre la simulación y la transestética. En cuanto a la corporalidad,
se discute un poco en una compilación que edita Adeline Maxwell, en donde hay diferentes autores que hacen una aportación importante y los vamos a abordar, como es Michel Bernard, Isabel Ginot, Paloma Molina, entre otros. Para el enfoque digital sobre el cuerpo, también tomamos una compilación de Alejandra Seriani, quien hace todo un trabajo sobre el cuerpo digital en torno a las nuevas tecnologías y estéticas contemporáneas. Y finalmente, algunas posturas sobre la dimensión transestética parten de Jean Baudrillard, sobre el simulacro y la simulación, así como por Gail Lipovetsky y Jan Serroy desde un enfoque hipermoderno. Esto con el fin de responder a los cuestionamientos siguientes. ¿Cómo se construye la experiencia sensorial en Duke? Entre la presencia del cuerpo y de los recursos tecnológicos en el performance, y cómo funciona el cuerpo simbólico en el espacio donde se mueve el performer interactivo. Esta exposición se desarrolla en 3 apartados. El primero, hablaremos sobre Duke y qué vamos a entender por el concepto de danza contemporánea, que básicamente es un acto de enunciación. Desde ese concepto partimos. En segundo término, el cuerpo del performer interactivo, donde discutimos algunas posturas sobre la corporalidad y la problemática del cuerpo desde una dimensión estética y simbólica, además de correlacionar el cuerpo del performer interactivo con las nuevas tecnologías que se utilizan en Duke. Y finalmente, el espacio simulado en la interfaz de movimiento, se precisan algunas nociones filosóficas aplicadas en la función del espacio performático de Duke. Bien, Duk significa oscuridad en islandés y es planteada como una metáfora de la percepción de la realidad a manera de la cueva platónica. El mismo grupo Fuse menciona que es como una luz que aún no se puede ver y cuya existencia solo se puede sentir. La narrativa sobre las fases de vida que recorrerá el performer es circular y se proyecta en 2 pantallas, como lo podemos ver en este esquema que está en la diapositiva. Una de las pantallas está compuesta por un holográfico frontal semitransparente y una trasera provocando inmersión a través del mapeo de objetos 3D en ambas superficies, mediada por la figura de la bailarina, quien danza con un arnés y sensores adheridos a su cuerpo. Vamos a ver un pequeño fragmento del tráiler de esta live media ópera para que sepamos de lo que estamos hablando. Solamente lo voy a dejar 1 minuto por cuestiones de tiempo. Si gustan bajar un poco el volumen porque el video entra de tajo y puede molestarlos un poco en el sonido. Va. Bien, el proyecto Duke se estructura en 6 partes para lograr una experiencia sensorial. Aquí tenemos un mapa de cómo se construyó el Live Media Opera. Y bueno, para lograr esta experiencia sensorial en el espectador, el escenario cuenta con una pantalla frontal que permite el rastreo de la mano, que está aquí, Front Screen Hand Tracking.
Después, la silueta del performer posicionada en el centro donde se realiza el movimiento en un cuadro. Después, todo el sistema tecnológico para el análisis de la sensibilidad. Se utilizan diferentes softwares para lograr esto. Y también se hace análisis de frecuencia real del corazón para lograr las sensaciones en diferentes colores. Y finalmente, por ahí un software que tiene que ver con la rotación 3D. La interacción en tiempo real entre el cuerpo danzante y los componentes del paisaje es posible gracias a las conexiones invisibles entre el sonido, los gráficos en movimiento, el movimiento del intérprete en el rastreo y la detección de latidos del corazón. Los estudios sobre la danza, entendida como un vehículo ideológico de una época que se encarna en el cuerpo, según estudios de Maxwell, el cuerpo como dispositivo de mediación es un vehículo transportador de sentimientos, una extensión a manera de prótesis. El cuerpo toma un lugar de materialidad de la comunicación y se cuestiona la función de su presencia mediada. En esta desarticulación se encuentra el performance, que desde una visión contemporánea ubica la danza como arte visual. Estas afirmaciones están tanto en investigaciones de Maxwell como en Seriani. Dicho esto, la danza contemporánea es un dispositivo de enunciación. Está constituida en una performatividad y la entendemos, cito, como un ejercicio, una acción realizada mediante la emisión de un enunciado, más que como un adjetivo o herramienta perteneciente al arte escénico. En esta práctica, lo contemporáneo es un acontecimiento. Según Camilo Rosell, se trata, cito, de un proceso de mera exhibición o de búsqueda de lo real, entendiendo ese real como un acontecimiento en constante emergencia y opuesto a la noción de representación. Por lo que la danza contemporánea, en su problematización, ha dejado atrás el paradigma de la representación para trasladar sus códigos a la simulación, la cual parte del supuesto siguiente. Cito, toda realidad es absorbida por la hiperrealidad del código y de la simulación. Es un principio de simulación que nos rige en lo sucesivo en lugar del antiguo principio de realidad. Todos los signos se intercambian entre sí en lo sucesivo sin cambiarse por algo real. Baudrillard. La enunciación en la performatividad de Duke posibilita la experiencia sobre la conciencia que se desarticula en una simulación mediante paisajes metafóricos que se producen en la pantalla y el cuerpo en su movimiento, simbolizando el aquí y el ahora, es decir, el acontecimiento de lo espectacular. Pasando a el cuerpo del performer interactivo, si partimos del supuesto que la danza es hacer desde el cuerpo, o como bien lo decía Carvalho, la relación ontológica danza-movimiento supone una cierta corporalidad, es decir, una concepción del cuerpo que buscaría sublimarlo a través de un entrenamiento radical que lo dejaría en condiciones de realizar lo irrealizable. El cuerpo es corporalidad. Nuevamente hacemos esta afirmación que ya la había hecho Anna Halprin, y la corporalidad es una problemática que se puede discutir desde diferentes visiones. Por lo tanto, en esta discusión, Michel Bernard expone a la corporalidad como una red material energética, móvil e inestable de fuerzas pulsionales y de interferencias de intensidades desordenadas y entrecruzadas. Por otro lado, Isabelle Junot lo conceptualiza como un continuo perceptivo y heterogéneo en donde el sentir, el escuchar, el ver y el moverse están entrelazados y se recomponen sin cesar para reinventar la experiencia del sujeto, sea bailarín o no. Y finalmente, Paloma Molina afirma que la corporalidad es un estar en el mundo. Entonces, el lenguaje del movimiento, y en particular la danza performática, continuamente viene experimentando con dispositivos videográficos de interacción y capacitación en tiempo real.
en derredor a la noción de cuerpo, no como texto o imitación, sino como un instrumento y metalenguaje en procesos de manifestación multidimensional. Esta afirmación también proviene de Seriani, quien hace una afirmación que desde la década de los 60 el cuerpo ha sido problematizado en la danza y que, bueno, finalmente es uno de los desafíos en la contemporaneidad, ya que el trabajo tanto de bailarines como de coreógrafos ahora se cruza con las nuevas tecnologías y con los realizadores de cine, de videoarte, de videoclip musical, videodanza. Y todo esto complejiza el cuerpo en la danza. Algunos cambios en la construcción del cuerpo en la danza son, voy a hacer un pequeño repaso solamente para comprender cómo es que llegamos a la propuesta del cuerpo en esta ponencia. Número 1, en el ballet, el cuerpo del hombre está en función de la mujer y en función de la representación. Es un cuerpo máquina, por lo que la obra puede reproducirse en otros cuerpos. En la danza moderna, la relación cuerpo-naturaleza y el movimiento se vuelven centrales. El bailarín interpreta, es expresivo. Simone Forey señala que el cuerpo es espacio y el espacio es cuerpo. Algo que sigue vigente, incluso es aplicable en en este performer. En el posmodernismo, o en la danza posmoderna, mejor dicho, la danza es acontecimiento, es performance. El cuerpo se representa como norma, como cosa. También es cuerpo rizomático, desterritorializado. Y finalmente, en la danza contemporánea, se afirma el cuerpo, se afirma soy un cuerpo y el cuerpo es acontecimiento, un lugar de transformación. Entonces nos preguntamos, ¿cómo abordar el cuerpo del performer interactivo? En Duke, la bailarina se convierte en una especie de performer interactivo, ya que en las conexiones traza su construcción del cuerpo en acción y movimiento en tiempo real, lo que evidencia que hay cuerpo. Este contexto híbrido y codificado instala al performer con la interfaz. A su vez, es dialógica entre persona y sistema, por lo que el cuerpo también transmite información en diversas cualidades gestuales. Esto significa, cito a Seriani, poner el cuerpo hace visible el hecho performático, por lo tanto nos provee gran parte de nuestra enunciación. Un performer interactivo es quien realiza acciones directas con la interfaz. La interfaz tiene como destino hacer viable a nuestro cuerpo las representaciones necesarias para sustentar el fenómeno, y la metáfora tiene como destino transmitir un mensaje, un concepto. El cuerpo, como objeto de estudio cultural, también tiene un rol simbólico que se instaura de manera contundente en la producción de sentido, en la obra visual, y se concibe como la corporización de la cultura, donde el punto de partida es una experiencia sentida, es una experiencia vivida. En la medida en la que el cuerpo es cuerpo, en el que se expresa, vemos en la danza una experiencia en la que aparece el cuerpo. Esto según Merleau-Ponty. En Duke, el cuerpo encarna al mundo. El cuerpo es ese extraño objeto que utiliza sus propias partes como simbólica general del mundo y por medio del cual podemos, en consecuencia, frecuentar ese mundo, comprenderlo y encontrarle una significación. Nuevamente, una postura de Merleau-Ponty aplicable al estudio del cuerpo que estamos viendo en este caso. Un cuerpo que deviene enactante como carne y forma corporal, porque ser cuerpo es ser en el mundo, pero ahora está interactuando con una interfaz, por lo que la percepción cambia en cómo se percibe y es percibido en ambas direcciones. Podríamos decir que la pantalla simboliza la proyección del cuerpo en el mundo en diversos pliegues de percepción sensorial, en una dicotomía de lo visible y lo invisible. Ya también lo decía Merleau-Ponty, que lo invisible es esa ausencia que está allí, que permite el surgimiento visible del cuerpo, una cavidad en lo visible, entre el percibir y lo percibido.
Lo que comienza como una cosa termina como la conciencia de la cosa. Lo que comienza como un estado de conciencia termina como una cosa. Esta conciencia de la cosa invita a la reflexión sobre qué es el cuerpo en el performance digital. Si la pantalla es el mundo donde encontramos la simulación, el yo tengo un cuerpo, es un cuerpo-mente, construido por la dicotomía de luz y oscuridad. La luz es lo que permite visibilizar al cuerpo en materia, y la oscuridad es la ausencia de luz que se proyecta en sombras en la mente. Es el tiempo en la percepción de la realidad. El discurso sensorial en la percepción se construye en esta simulación del cuerpo-mente como símbolo del universo, en el que danza en su transformación cósmica, una conexión sensorial y cinética que cuestiona al cuerpo en la tecnología en un sentido estético, de movimiento, de contacto con los softwares. Por lo tanto, el cuerpo también es una interfaz en la simulación del paisaje digital. El espacio simulado en la interfaz de movimiento, que es nuestro último apartado, recordemos que la actividad artística de la danza se compone de 4 aspectos básicos: cuerpo, tiempo, movimiento y espacio, que lo hemos venido desarrollando durante la ponencia. El espacio en DOC toma un papel fundamental a la manera de Simone Forey, ya lo hemos dicho, quien afirma que el cuerpo es espacio y el espacio es cuerpo. Pero aquí el espacio-cuerpo se convierte en mente. Y el espacio performático permite la articulación ideológica con el cuerpo en movimiento. Un cuerpo que piensa y narra, enuncia al sujeto suspendido en el vacío a través de la mente extendida. Un viaje al universo simbolizando las diferentes etapas de la vida, que finalmente es lo que nos narra Duke. Este espacio plantea una simulación o modelo hiperreal del universo, recordando lo que decía Baudrillard sobre la simulación. La simulación ya no es la de un territorio, un ser referencial o una sustancia, es la generación por modelos de un real sin origen y realidad, es decir, un hiperreal. Esa hiperrealidad es provocada por el performer interactivo, quien construye el espacio a partir de gestos con sensores de movimiento. El principio de realidad responde al prototipo del mundo cósmico en la exploración de territorios invisibles, que solo pueden comprenderse desde una transestética compuesta por la propagación de sonidos, las secuencias atmosféricas, las emociones a través del color rojo, como se puede ver en este esquema, las formas alteradas del paisaje que metaforizan la percepción de la mente, la interacción de la coreografía y los elementos de la escena, tanto digitales como corporales, logrados finalmente por la utilización de un sistema de captura de movimiento que es Perception Neural. ¿Ya se me está yendo el tiempo? Bueno, entonces sí, te queda un minuto. Perfecto. Entonces, ya nada más para concluir, entendamos por transestética esa imposibilidad de la representación en la obra, es decir, que la representación ya en este caso se ha roto, se ha sustituido por la simulación, y bueno, para esto hice una confrontación entre la connotación negativa que hace Jean Baudrillard sobre la forma pura e indiferente del arte y la propuesta de Lipovetsky y Sarroy, quien dice que la transestética tiene que ver con la estetización del mundo, que tiene una carga de valor estilístico y emocional en los productos culturales. Y bueno, como ya no nos va a quedar tiempo para hablar un poco sobre estar en el mundo, me voy directamente a las conclusiones. Ay, ya los perdí por el nerviosismo. Bien. De esta manera, el espacio hiperreal en Duke está en la virtualidad. El espectáculo inmersivo es para el individuo y es el que participa emocionalmente mediante la puesta en escena en un discurso sobre el vacío y la totalización del yo tengo un cuerpo en el universo, como metáfora de la coexistencia. Pero ese cuerpo en lo virtual no es más que la dilatación del cuerpo muerto de lo real, proliferación de un universo acabado al que lo único que le queda es hiperrealizarse indefinidamente, diría
Baudrillard. Duc, como un mundo del simulacro, se enuncia mediante la construcción de una experiencia sensorial entre la presencia del cuerpo y los multimedios, con una carga de valor estético y emocional, anulando la representación de un mundo, relatando un viaje que atraviesa la referencia de la realidad para codificarse en una hiperrealidad. La problemática del cuerpo en los medios tecnológicos presenta otras formas de lo escénico en el movimiento, interactuando con la pantalla multimedia de la realidad virtual. Las distancias se superponen en una esfera de alta definición del acontecimiento y del tiempo vivo en la danza contemporánea. Los aspectos de cuerpo, tiempo, espacio y movimiento trabajan a manera de pliegues. El cuerpo es en el espacio, el cuerpo es movimiento y por lo tanto tiempo. El tiempo permite al movimiento los cambios de velocidad y la relación de las pulsaciones de la bailarina con las emociones simuladas. El espacio metaforiza a la oscuridad como el universo mental que evidencia el cuerpo como yo, cuerpo, ahora y aquí. Finalmente, la interfaz reinventa la corporalidad en el acontecimiento y se reformula al cuerpo en el mundo, en el tiempo real. Aquí les dejo unas referencias y muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, Zaira. Muy interesante también este proyecto, ¿no? Un proyecto muy vinculado con lo que nos compartía Omar. Bueno, nuestra tercera ponencia de esta mesa, Cuerpo, Virtualidad y Tecnología, corre a cargo de Manuel Alejandro Preciado Castellanos de la Universidad de los Andes, Colombia, y el título de la ponencia es Agenciamiento Maquínico en el Nuevo Materialismo. Les recuerdo que está el espacio del chat para sus preguntas, para los asistentes en el Facebook. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este 10º Congreso Internacional en modalidad virtual. Pueden hacer sus preguntas ahí en el Facebook, en el chat, que Ronald Céspedes está al tanto para compartirlas en un momento. Le doy la palabra a Manuel Alejandro. Adelante, Manuel. Apenas corre tu tiempo desde ahorita. Zaira, si dejas de compartir, o no sé qué pasa ahí, cierras tu micrófono, creo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar la ponencia. En el chat me solidarizo también con la propuesta de reconocer el Día del Cáncer de Mama que ocurrió ayer. Y creo que esa es una iniciativa que hay que tener en cuenta. Bueno, lo que quiero presentar acá a continuación para todos ustedes es el campo de trabajo. ¿Me pueden indicar por favor si se ve la pantalla compartida? Sí, sí se ve muy bien. Adelante. Perfecto. Es un campo de trabajo en el que he estado explorando los últimos tiempos y que hace parte de la investigación de doctorado, en el que básicamente lo que les voy a presentar aquí son una serie de problemas, una serie de preguntas para hacer una investigación del cuerpo, ¿no? Mi interés básicamente es pensar la pregunta por el cuerpo desde el punto de vista del nuevo materialismo, ¿no? Entonces, la hipótesis de esta presentación es abordar una aproximación desde el nuevo materialismo para pensar el cuerpo en un agenciamiento maquínico, ¿no? Cuando hablo de un agenciamiento maquínico en particular, al final daré unas cuantas indicaciones sobre lo que entiendo como ese único agenciamiento maquínico o esa singularidad llamada agenciamiento maquínico, y por qué el nuevo materialismo podría ayudar a responder el problema por la materialidad del cuerpo, ¿no? Entonces, inicialmente voy a hacer unas cuantas definiciones, son definiciones un poco sumarias, ¿no? Luego pasaré pues a una de mis propuestas, que es la conexión de lo político y lo maquínico en el cuerpo, y finalmente presentaré un par de críticas al poshumanismo y al vitalismo. Vitalismo lo explicaré dentro del campo del nuevo materialismo, y el poshumanismo lo presentaré en términos de la crítica a lo humano, ¿no? Y de cómo de alguna manera pensar el nuevo materialismo con el humanismo pues genera una serie de dificultades teóricas. En principio, ¿qué es el nuevo materialismo, no? Realmente pues no es tan nuevo. Cuando hablamos de nuevo materialismo estamos aproximándonos a una preocupación que nace también con la
física cuántica, ¿no? Que básicamente lo que hace es cuestionar el presupuesto de que la materia tiene o estaría siendo diferente a alguna especie de sustancia, sea esta la fuerza, el espíritu o lo que sea. Y en este sentido, lo que se va a llamar nuevo materialismo va a ser la propuesta, digamos, de una serie de autores que empiezan, digamos, como a escribir a partir de los años 90, sobre todo parte de una autora que se llama Karen Barat, que escribe un libro que se llama Meeting the Universe Halfway en el 2007 y en el 97. Y lo que va a hacer es presentar lo que sería una nueva concepción del materialismo a la manera de cómo se entiende la pregunta ¿por qué es la materia? ¿No? Aquí pongo yo una cita del profesor Thomas Nail, profesor de la Universidad de Denver, que en el 2018 publica un libro que se llama Ser y Movimiento, donde pues, se adhiere a esta corriente del nuevo materialismo para pensarla desde el movimiento, ¿no? Él lo llama quinología, ¿no? Quinos por movimiento, y va a decir la materia es lo que hace o cómo se mueve, ¿no? Ese impersonal de lo es clave, lo voy a explicar un poco más adelante, pero el acento aquí se debe poner sobre la condición del movimiento, ¿no? Entonces empecemos por lo básico, la definición de los materialismos clásicos o negativos, ¿no? Cuando hablo yo de negativo, no lo estoy pensando en términos de Hegel, sino que lo estoy pensando en términos de que la materia sería algo pasivo, ¿no? Sería algo quieto y de alguna manera mecánico, a lo cual se le atribuiría una pasividad frente a una fuerza activa. También este tipo de materialismo supone que habría algo distinto a esa materia, ser humano, Dios, o algún tipo de entelequia, y también se encontraría con el problema del movimiento, ¿no? Que la materia sería, pues, efecto, ¿no? A ella se le movería y no sería autocausada. En estos materialismos clásicos hay que tener en cuenta también el caso de Hobbes, ¿no? En Corpus, Hobbes trata de, digamos, yo le digo en estos términos un poco gruesos, ¿no? Arrinconar las propuestas sobre lo material del cuerpo, entendido corpus en el sentido de cualquier objeto material, pero lastimosamente pues le da todavía la presencia de una mínima fuerza, ¿no? Una mínima fuerza que lo movería. Y yo creo que dentro de estos materialismos clásicos habría que tener en cuenta también a Bacon y a Newton, ¿no? Luego tendríamos unos materialismos vitales, ¿no? No digo que estos materialismos vitales sean más nuevos, ¿no? Estos materialismos vitales vienen desde Spinoza, Leibniz, y lo que van a considerar es que habría algo así como una ontología de fuerzas o un impulso que pasaría a través de todo lo que existe, ¿no? Quienes se hayan aproximado a Spinoza entenderán que este Deus sive natura no diferencia entre la materia tipo intensiva y la materia extensiva. El problema con estos materialismos vitales es que le va a dar una preponderancia a lo activo, ¿sí? En términos de suponer que la materia siempre se mueve, pero en términos ahistóricos, ¿no? En ese historicismo va a suponer que habría una ontología plana entre la forma de la materia, que simplemente aparecería como meramente activa. Y por otro lado, como esta especie de ontología un poco plana supone que la materia ya tiene una fuerza, entonces no va a historizar las diferencias entre lo activo y lo pasivo. Finalmente, lo que presento aquí es el materialismo performativo, que es un poco más reciente y que también se adscribe al nuevo materialismo. Cabe notar que los materialismos vitales también tienen teóricos que se están moviendo allí. Uno muy importante es Jane Bennett, quien en su libro Vibrant Matter, Materia Vibrante, va a exponer precisamente una hipótesis según la cual el materialismo vital no va a diferenciar entre lo
orgánico y lo inorgánico, o entre lo vivo y lo muerto, sino que va a suponer que todo está vivo y se está moviendo. Y en el materialismo performativo, pues ya tenemos unas características que a mí me parece que pues ya van a diferenciar muchísimo el materialismo clásico, pero van a matizar también el materialismo vital. Lo primero es que el materialismo performativo no es antropocéntrico, es decir, no considera que sea un ser humano el principio de determinación de la materia, es decir, aquel que describe o designa la materia. En segundo, que es ontoepistemológico, mientras que, por ejemplo, en el caso del materialismo vital sería solo ontológico, en el materialismo clásico sería solo epistemológico, este materialismo performativo sería ontoepistemológico. Esto significa que la materia es siempre en el preciso momento en que se la conoce o se la experimenta. Tercero, la materia es activa intrínsecamente, pero, y esto es muy importante, el hecho de decir que la materia sea activa intrínsecamente, esto significa que la materia solo es activa al preciso momento en que se agencia o se experimenta. Aquí habría dos características que para mí son fundamentales. Una, que el materialismo performativo es interactivo, a diferencia de lo interactivo, como la presentación anterior lo estaba mostrando. Interactivo quiere decir que no hay dos elementos, sujeto-objeto, que entrarían en relación, sino más bien al contrario, sería la relación la que distribuye los lugares entre el sujeto y el objeto. Lo segundo sería es que no define entre lo vivo y lo muerto previamente, sino a través de las formas en las que aparece, de tal manera pues no presupone que la materia sea vital, más bien lo que empieza a ver es cómo esto vive, ¿no? Cómo la materia empieza a activarse. Y agencia y vitalidad no existen aparte de los performance particulares interactivos, ¿no? Esta noción de performatividad hay que tener en cuenta que es distinta a la noción de Butler, ¿no? De la forma de un dispositivo de enunciación. Cuando hablamos de performativo, estamos hablando de una forma de presencia que inmediatamente define la materia. Y esto es lo que se entiende como un realismo agencialista. En primer lugar, pues que se debe actualizar en cada momento, entonces la materia no tendría una definición ahistórica, sino que se debería precisamente localizar en cada momento. Lo segundo es que sus límites no serían externos, de la misma manera que es interactivo, entonces de la misma manera, como no hay distribución sujeto-objeto, entonces estos límites no se podrían establecer, no habría algo así como unas fronteras, sino que estos límites se activarían en cada momento preciso. Y esto es, digamos, una de las condiciones que yo critico y que va a aparecer más tarde en la ponencia, es la noción de lo humano como la determinación de la materia, ¿no? El materialismo lo que va de alguna manera a poner en cuestión es que pues lo humano no sería una esencia ni sería un principio, sino pues que lo humano también se puede historizar, y de allí yo, por ejemplo, encontraría una serie de problemas entre lo transhumano o lo humano, ¿no? Digamos, al momento de definir qué sería la condición o la característica de lo humano. Habría tres categorías del materialismo. El primero es que sería indeterminado. Esto quiere decir que el materialismo, un poco, digamos, como señalando o relacionándose un poco con Marx, es que pues este sería indeterminado. Es decir, el materialismo estaría de alguna manera generado, ¿sí? Por un pasado inmediato, que serían los elementos de aquello que sería lo performativo de la materia, pero no estaría determinado por ellas. De ahí que la materia sea impredecible, ¿sí? No se puede prescribir lo que la materia va a hacer. Lo segundo es que es procesual. Esto quiere decir que, puesto que es interactivo y es performativo, entonces sus límites siempre se van modificando, los límites no se quedan de una vez y para siempre. Y lo tercero es que es relacional, ¿sí? Cuando yo quiero decir que esto sea autocausado, no lo digo en términos metafísicos, quiero decir que precisamente, puesto que hay una simetría en las formas de la materia, ¿sí? En la forma en la que aparece, en las formas en las que se modifica, esta relación es fundamental. Otra manera de llamar esta relacionalidad sería que es inmanente. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que es un agenciamiento maquínico. Esto, digamos, lo tomo de un resumen que hace el profesor Thomas Nail en un artículo que se llama ¿Qué es un agenciamiento?
Lo primero es que los agenciamientos son maquínicos y políticos. Para ir un poquito más rápido, a mí lo que me interesa es las preguntas sobre cómo se constituye ese agenciamiento maquínico. Y la pregunta de cómo se constituye se refiere inmediatamente a las formas en las que aparece. Y ahí que uno pregunte, no qué es el agenciamiento maquínico en términos de una definición ontológica o esencialista, sino más bien en términos de una forma de aparecer. Por ello, el agenciamiento sería una multiplicidad, siempre aparece entre elementos heterogéneos, es decir, siempre aparece en el entre, sea esto precisamente de los elementos de la máquina abstracta, los elementos concretos que definiré a continuación, pero sobre todo a mí lo que me llama la atención es el punto de vista desde el que se constituye el agenciamiento. Este punto de vista es lo que define lo performativo. El elemento del agenciamiento maquínico, como les estaba comentando, para pasar la definición muy rápida, es que el agenciamiento concreto, ¿no? El punto 2, es que los elementos concretos que incorporan el agenciamiento. Cuando hablo de elementos concretos, y ojo, no estoy reduciendo lo concreto, lo material a lo concreto, hablo es de los elementos que se pueden determinar dentro del performance material. Podrían no solo definir lo que serían objetos técnicos, tecnológicos, territoriales, orgánicos, son todos los elementos que se pueden definir. Lo primero sería la máquina abstracta, que se refiere a aquello que mantiene unidos los agenciamientos concretos, y la tercera parte, que es como, digamos, la más cuestionable, es la tercera persona del singular, ¿no? Digo cuestionable porque es muy difícil en términos concretos definir qué sería la persona del agenciamiento maquínico, pero una manera de definirlo es la tercera persona del singular. Esto hace parte de un análisis que hace Deleuze sobre Hume, pero se refiere precisamente al nosotros, ¿sí? Al ellos. ¿Y por qué no habría un yo o un tú? Porque yo, dentro de un agenciamiento concreto, perdón, dentro de un agenciamiento maquínico, ya serían todos los elementos que lo componen. Por eso es que, en primer lugar, el agenciamiento maquínico no se puede prever, y en segundo lugar, el agenciamiento maquínico no se le pueden prescribir sus efectos, ¿no? Dependen siempre de la forma concreta del agenciamiento maquínico. Tipología de los agenciamientos. Bueno, yo me podría saltar esto para aquellos que están más familiarizados con el pensamiento de Deleuze y Guattari. Encontrarán esto mucho más explícito en el Anti-Edipo, en 1000 mesetas y que es la filosofía. A mí lo que me interesa es el cuarto punto, lo nomádico, que se refiere a la trayectoria, ¿sí? Sería el punto de transformación de todos los agenciamientos. Hay que recordar que en el caso de Deleuze y Guattari, en 1000 mesetas, sobre todo en cómo hacerse un cuerpo sin órganos, la gran pregunta por cómo ampliar esos cuerpos sin órganos, es decir, cómo conectar más cuerpos dentro de lo que sería la máquina abstracta, operaría bajo un modelo de conexión. Y ese modelo de conexión sería no dejarse territorializar, no operar bajo una máquina estatal, no operar bajo una axiomática capitalista. Ahora, Deleuze y Guattari sí son muy concretos al decir, hay que tener cuidado porque estas tipologías aparecen en todos los agenciamientos, ¿sí? Lo que habría que definir es qué tipo de agenciamientos, digamos, resaltan más en esta tipología, ¿no? Hay agenciamientos que son más territoriales, otros que son más capitalistas. A mí lo que me interesa es el nomádico. Entonces, yo diría que estas serían como las conclusiones anticipadas. Es que pues, no se hace una pregunta por el cuerpo, porque es un cuerpo en términos, digamos, fácticos. ¿Por qué? Porque precisamente hacer una pregunta por qué es un cuerpo definiría ya una esencia o de alguna manera estaría concretizándolo en una serie de elementos específicos. Más bien lo que a mí me interesa es cómo funciona, en qué momentos, a través de qué tipo de elementos. En efecto, no se sabe qué es un cuerpo y en las mismas coordenadas en las que el nuevo materialismo piensa lo que sería esta forma de procesualidad, la pregunta sería por el cuerpo, por lo que ha sido un cuerpo. Por eso es que los elementos que componen un cuerpo serían políticos, pero al mismo tiempo ontológicos, ojo, en el mismo sentido de una ontrepistemología. Esto ya está un poco anticipado en Spinoza.
pero para mí es clave pensar que cuando nosotros estamos como, digamos, situados dentro de la pregunta, ¿qué tipo de materia compone el cuerpo? Depende siempre de qué tipo de cuerpo, es decir, un cuerpo singular, un cuerpo particular, en qué tipo de situaciones, en qué tipo de momentos. Aquí, por ejemplo, tengo dos problematizaciones. Una es, no cargo la otra foto, pero es una movilización popular que se llamó el Paro Nacional Agrario del 2013. Esta movilización popular fue, digamos, muy singular, por el motivo de que este paro nacional no se pudo reducir a ningún tipo de partido político ni a un solo tipo de consignas. Es muy interesante porque el paro nacional agrario confluyó en una serie de voluntades comunes que, que eran irreductibles entre ellas. Entonces lo que teníamos ahí era la conformación de una serie de líneas, de movimientos que atravesaron todo el territorio colombiano, o para ponerlo en términos concretos, se actualizó una especie de movilización social cuya virtualidad estaba ya concretizada entre las formas de producción del campo. Y el segundo ejemplo que pongo aquí es el del cuerpo víctima, de la víctima. Esto es el Informe Nacional sobre Violencia Sexual en el Conflicto Armado. Este informe lo pueden encontrar en internet. Se llama La guerra inscrita en el cuerpo. Yo soy, como se pudieron dar cuenta en la diapositiva anterior, soy un poco crítico con este aspecto en la inscripción del cuerpo. ¿Por qué? Porque considero que el cuerpo de la víctima es irreductible incluso a lo que la víctima pueda decir de él, ¿no? Y esto entonces entraría a pensar que no habría una misma operación sobre cuerpos de una manera generalizada o serializada, sino que se debería examinar cada caso de manera singular. Ya para ir finalizando, a mí me interesa demostrar que este problema político del vitalismo con respecto a la política tiene que ver con la postura de pensar, en caso concreto, por ejemplo, de que algo como el COVID, que pues es un virus que no podemos designar que sea un organismo o no lo sea, ¿no? Todavía hay unos límites porosos que no se pueden de alguna manera como matizar, han atravesado a toda la sociedad, a todas las sociedades en el globo, ¿no? Pero si uno pudiera pensar que de alguna manera la materia estaría actuando de esa manera, nosotros no podemos olvidar que el virus no afecta ni del mismo modo ni en las mismas condiciones a todas las personas, ¿no? Entonces, digamos que este vitalismo dejaría de lado unas concreciones políticas, pero sobre todo la formación de ciertos tipos de cuerpos concretos. Lo segundo es... Un minuto, Manuel. Muchas gracias, ya voy a terminar. Lo segundo sería el problema del poshumanismo como fetichismo del nomadismo, es que es muy posible encontrar dentro de ciertas teorías feministas, como en el caso de Rosie Braidotti o incluso Donna Haraway, una especie de inclinación al nomadismo, ¿no? Al nomadismo a toda costa. Y esto es un problema, ¿por qué? Porque no hay que olvidar que este nomadismo no puede ni prescribirse ni determinarse por anticipado, pero sobre todo no se le pueden prever sus efectos. Entonces, se trata de un nomadismo con respecto a qué, y ese qué sería precisamente la materia, ¿no? Yo encontraría que el cuerpo es la tensión que ocurre entre el materialismo y el agenciamiento maquínico, porque precisamente si el agenciamiento maquínico es por característica político, entonces le imprime a la materia una condición política, y entonces el cuerpo pues siempre aparece en esas condiciones. Ahora, decir que el cuerpo siempre aparece en formas heterogéneas, y con esto concluyo, quiere decir que yo no puedo ni prescribir lo que es un cuerpo, ni incluso delimitar lo que sería orgánico e inorgánico, o tecnológico u orgánico en un cuerpo, ¿no? Muchísimas gracias y estaré atento a sus preguntas. Muchas gracias, Manuel Alejandro Preciado Castellanos. Una propuesta compleja, tu propuesta filosófica, muy fundamentada, muy armada. Bueno, evidentemente hacer un proyecto de investigación pues nos complejiza. Entonces, bueno, la mesa número 10, como para ir aterrizando algunas ideas que se abordaron en esta mesa, muy interesantes todas, me parecen a mí. Mesa 10, cuerpo, virtualidad y tecnología. Tuvimos con Omar Tulcán esta presencia del cyborg, este organismo humano
en donde la biotecnología y los elementos mecánicos, tecnológicos entran en conflicto con el ser humano, este hombre como un ser tecnológico, una máquina genética, ¿no? El transhumanismo, el superindividuo, conceptos que nos compartió Omar, y las discusiones éticas del bioconservadurismo y el transhumanismo, cuál es la validez de poder hacer esta utilización tecnológica a favor más allá, delimitando qué es lo normal, qué es lo natural, qué supera al hombre o no supera al hombre. Y en ese sentido, Zaira nos habla del cuerpo danzante y la tecnología multimedia. Más allá del cuestionamiento ético que nos planteó Omar, con Zaira vemos cómo se construye la presencia corporal del bailarín con la tecnología como un dispositivo de mediación, como un instrumento, como metalenguaje, ¿no? Y nos habló Zaira de la problematización de la danza, de la evolución de la visualización dentro de la danza del cuerpo como máquina, como espacio, como un ente desterritorializado, rizomático o como acontecimiento en la actualidad, ¿no? El cuerpo es un espacio interactivo, la persona interviene con el sistema y el performance trabaja con la interfaz. Hay un cambio de percepción y cerró su ponencia Zaira con la transestética, hablando, por un lado nos hablaba Omar de la ética y acá nos cerró Zaira con la transestética de manera muy interesante, como por un lado se está cuestionando el uso tecnológico y por el otro se están buscando nuevas formas de expresión, de compartir lo que se va haciendo y realizando. Y para cerrar la mesa, Manuel Alejandro nos da la fundamentación filosófica en torno a el nuevo materialismo, el nuevo materialismo formático que no es antropocéntrico, donde la materia cambia, la materia se mueve, la materia es el momento en el que se le conoce o se experiencia, se tiene la experiencia con ella, ¿no? También Manuel Alejandro cuestiona el concepto de lo humano, ¿no? En tanto no se pueda definir su condición. Y también nos habló de los agenciamientos como fenómenos maquínico-políticos, ¿no? Me llamó mucho la atención el concepto del personaje, esta tercera persona del singular, el sujeto siempre colectivo para quien el agenciamiento es inminente. Muy interesantes las tres propuestas, les agradezco a nuestros ponentes el habernos acompañado aquí. Procederíamos con mi compañero Ronald Céspedes a la etapa de preguntas, respuestas. Les agradezco su presencia. Queremos recordar, como dijo Manuel Preciado, que el día de ayer fue el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. En este Congreso del Cuerpo no podemos pasar por alto, lo hicimos, pero lo retomamos hoy. Hay que concientizar eso, ¿no? Día Mundial 19 de octubre contra el cáncer de mama. Bueno, pues eso no se puede olvidar, hay que luchar por eso. Ronald, adelante, te doy la palabra. Bueno, pues muy buenas noches. Una vez más, gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes las preguntas o intervenciones de reflexión que se han planteado en torno a las tres exposiciones que han hecho en esta jornada. Pues bien, Alejandra Olvera Rabadán dice, en relación a la propuesta que nos plantea María Elizabeth Rico Mora, esta noción de danza contemporánea como arte visual fue propuesto por primera vez por Alvin Nicolais, un contemporáneo de Merced Cunningham, solo que él no tenía acceso a la tecnología que nos presentas. Lo curioso es que él ya tenía la teoría que hacía falta para plantear esa idea, la cual, por cierto, no podría ser planteada sin el inicio de la abstracción en la danza, porque es lo que les permitió pensar que el cuerpo en escena podía ser algo distinto a un personaje o historia. Me gustaría, Zaira, que sigas metiéndote en la danza y sobre todo me gusta cómo lo estás haciendo. Felicitan igual por el trabajo de Zaira en relación con el tema de danza y holografía en Iberoamérica. También Alejandra señala, pero esta vez ya con relación a la exposición de
una propuesta de Margarita Valli en Argentina, pero ella creó esta más tarde desde la instalación interactiva, pero es muy interesante su trabajo y sobre todo cómo fue cambiando desde la videodanza con video como tal a su trabajo actual que juega en el tiempo y con la posibilidad contemporánea de lo virtual. No sé si tienes algo bueno que decir en este sentido, estimada Zahira, te cedemos la palabra. Muchas gracias. Sí, es muy interesante cómo el marco teórico de la danza o cómo va avanzando este concepto que siempre es dinámico, al igual que el concepto de cuerpo, y se va recontextualizando según la interacción que tiene con los medios. Entonces, no podemos dejar atrás todas las propuestas justamente que han trabajado muchos danzantes o muchos bailarines, mejor dicho, y que ellos mismos hacen teoría, lo cual es bastante importante. Entonces, creo que debemos de apostar ahora por retomar esas teorizaciones y confrontarlas con las nuevas formas de representación o de simulación según el espectáculo, que ahora, bueno, yo abordo la mezcla entre la danza y los multimedios. En cuanto a lo holográfico, bueno, por allá hay un trabajo británico, no tengo un dato iberoamericano. Billy Cowie trabaja mucho con el 3D y su danza se puede ver mediante, se me fue el nombre, los lentes estos para visualización, los VRA. Entonces, esas también son acercamientos distintos, ¿no? Entonces, habría que ver ahí también, por ejemplo, el trabajo de Alessandra Ferri, que también por ahí baila con una bailarina, pero es un holograma, ¿no? Entonces, hay trabajos que se pueden explorar para una investigación y abrir investigaciones, sobre todo en Iberoamérica, pero creo que más bien a partir de los fenómenos que se están sucediendo y cruzando con teorías para crear nuevas teorías. Muchas gracias, Zahira. Y pues continuamos ya con intervenciones que se han planteado en términos generales y reflexivas. Por ejemplo, en ese sentido, Paulina Peñarera señala que hay que hacer una reflexión sobre lo no antropocéntrico, la ontoepistemología, la materia viva que cambia y se mueve, el cuerpo móvil, vivo, experienciado. Claudia Hashi también nos señala que de todas maneras, sin cuerpo no hay nada, lo que nos lleva a la imagen de un sistema que haga lo que produzca para dar emociones o sentires. Siempre será el cuerpo el transmisor real de emociones, lo demás puede no existir. Y es justamente ella misma quien nos dice que cada cuerpo es único desde interno y orgánico hasta externo material. Un desafío para colocarlo en síntesis de conceptos. Maravillosa exposición, supongo que se está refiriendo a la última. Y bueno, otras intervenciones en esa misma línea, es decir, que no son una mezcla entre preguntas e intervenciones. Israel Chavira, supongo que hace una pregunta generalizada, porque acá no señala a quién va dirigido en concreto, señala lo siguiente. ¿Son este tipo de propuestas parte de la obesidad de información, de la obesidad de producción que ya no permiten la íntima interpretación del mundo, pues ya queda sobreexpuesto el efecto, además de la compulsión, efecto, donde la idea del arte visualismo margina a grupos de otras personas? Podríamos plantearlo como una pregunta para todos en general. Más adelante, otra pregunta, la de Rocío Luna, nos señala: ¿de qué manera estas propuestas híbridas se relacionan con la transdisciplinariedad más allá de la mera ruptura de las disciplinas, en el carácter multidimensional del cuerpo, en su relación con el cosmos? ¿Pueden profundizar ello? Y hay una última que se está sumando en este momento que dice, bueno, quizás es lo que tú planteas, Zahira, ¿no? Evoe Sotelo en México ha hecho trabajo de danza y multimedia muy interesante y de gran calidad. Pues esas serían las preguntas que se han hecho en general.
en Facebook y en, pues para quienes están siguiendo también por alguna transmisión en Zoom, se hace finalmente esta intervención. Una pregunta para Omar, en términos de perder la dignidad como consecuencia ética. ¿Qué implica la reevaluación de lo que es hombre? Y otra pregunta para Zahira. ¿Cuál es la diferencia entre rizoma y el acontecimiento? Les pediría por favor que aquellas preguntas que son generales las puedan responder los tres y aquellas que son de manera específica los hagan después de la intervención general. Gracias. Manuel, quizás tú pudieras empezar. Muy bien. De acuerdo pues a la pregunta sobre el tipo de obesidad de información, digamos que obliga a perder cierto tipo de intimidad, digamos que es una pregunta que me remite a pensar todavía como en las fronteras de lo íntimo y lo externo, ¿no? De ese tipo de intimidad. Yo más bien lo que encontraría es, y siendo pues como muy acorde a la presentación que hice, es que esa intimidad operaría en una especie de agenciamiento interactivo, es decir, Deleuze tiene unos pasajes muy interesantes, muy llamativos sobre este problema de la constitución de la propia subjetividad, en la que precisamente aquello que es el mundo lo es en cuanto yo tengo una experiencia de él. De alguna manera, esta obesidad de información también me obliga a configurar nuevas formas de intimidad, ¿no? No habría que, digamos, como conservar un cierto tipo de intimidad, sino más bien pensar en nuevas formas de esa intimidad. Incluso, yo creo que esta es una de las apuestas que yo considero como más bellas del nuevo materialismo, es que implica un nuevo tipo de relación con el otro, ¿no? O con lo otro. No en términos muy de Levinas o de la fenomenología en general, sino en términos de cualquier tipo de exterior. Entonces, ahí habría también una pregunta por la intimidad. Y la segunda pregunta general, si este tipo, digamos, de teorías o de pensamientos serían transdisciplinares. Claro, yo podría cuestionar inmediatamente qué sería, pues, qué sería lo unidisciplinar, ¿no? Porque al día de hoy, si nosotros pensamos en la filosofía postestructuralista, a Deleuze y a Guattari se le lee en la sociología, en la antropología, en las artes, en la física, así que no sería simplemente en términos disciplinarios únicamente, sino también científicos, ¿no? Transcientíficos. En caso de Foucault también, ¿no? Y sobre todo la propuesta que yo estoy trayendo sobre el nuevo materialismo, que está fuertemente apoyada en este trabajo de Karen Barat, pues es una propuesta que en el prólogo a su libro va a decir, a mí lo que me interesa es hacer una lectura desde la física teórica del problema del feminismo, ¿no? Entonces yo creo que es un gran cruce, no solo de disciplinas, sino de saberes. Te agradezco, Manuel, por la intervención y pues quisiera hacer la palabra a Zahira para que responda a aquellas preguntas generales y también las específicas que también nos pueden ayudar. Gracias. Bueno, en cuanto a las específicas, que fue la última sobre la danza posmoderna, en cuanto a la diferencia entre cuerpo rizomático y el acontecimiento, más que nada me refiero al cuerpo rizomático en los términos de Deleuze y Guattari, que no hay una subordinación. De hecho, en Duc lo podemos ver, ¿no? Hay un movimiento del cuerpo en tiempo real, justamente porque aunque hay prototipos creados en el software, al momento de tener la interacción con estos prototipos, se produce otro tipo, otras formas de moverse y el cuerpo también reacciona a ello. Entonces no hay una coreografía sustentada o planeada, ¿no? O sea, sino que va sucediendo, es como el happening dentro del performance. Entonces, por eso el cuerpo rizomático tendría que ver con esta ruptura, estas raíces que se expanden.
Y en cuanto a acontecimiento, es justamente el término como antecesor, Merce-Cunningham, con el aquí y el ahora, ¿no? El cuerpo en ese momento experimentando con la danza. A eso me referiría. En cuanto a la nota que me hacen sobre Sotelo, muchísimas gracias. Me gustaría que por ahí me pasaran la referencia porque sí me interesa ver esta cuestión que se puede generar a partir de esta ponencia sobre la danza y la holografía. Entonces, por ahí la persona que escribió, le agradecería mucho si me pone la referencia completa. En cuanto a las preguntas de multidisciplina, bueno, por ahí había una sobre el cosmos, creo que era para mí o no sé si era general, pero en cuanto al cosmos, me gustaría más que nada citar, porque ya no alcancé, a Tambuti, porque Tambuti trabaja mucho con esta cuestión del cuerpo como cosmos y entenderlo desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, bueno, la cito, dentro de sus investigaciones afirma que hoy en el siglo XXI las propuestas muestran cuerpos como galaxias en fuga, cuerpos desintegrados por la velocidad y el impacto tecnológico, que como en Duke vimos, la velocidad y el movimiento también son parte de la construcción del performance. Continúo con la cita de Tambuti. Son cuerpos viajeros del tiempo, cuerpos incluidos en nuevas imágenes cinéticas, numéricas, artificiales. Es por eso que afirmo que es una simulación. Vuelvo a Tambuti. Son cuerpos que se están yendo, se están haciendo cosmos con inauditas transformaciones. Esta terrible certeza es el hallazgo metafísico de la danza del siglo XXI. Entonces, bueno, Susana Tambuti también trabaja mucho con el concepto de yo habito en mi cuerpo, pero a la vez yo me represento habitando en otro cuerpo, ¿no? Entonces, en ese sentido va lo del cosmos y aunándolo con la narrativa de Duke, que se agarra de estos discursos, pues ahora sí que científicos, ¿no? Y que los aplica en los softwares. Y creo que ya dejo hablar a Omar. Gracias, Zahira. Y pues para finalizar esta mesa, le cedería la palabra, por favor, a Omar para que nos pueda compartir sus reflexiones. Ok, muchas gracias. Estaba mirando la pregunta, pues que decía sobre el tipo de propuestas parte de la obesidad de la información, de la obesidad de producción, que ya no permiten una interpretación, que es interpretación del mundo. Relacionándolo pues con la parte que yo trabajé, realmente sí existen, digamos, estos efectos, sí que estaba mostrando precisamente toda esta parte ética en donde empiezan los cuestionamientos, pero existe, digamos, una forma nueva, digamos, en donde se puede, o más bien se debe rescatar esa interpretación también sobre sí mismo y sobre el mundo. En este orden de ideas, todo lo que sucede, digamos, con estos híbridos, llama la atención y permiten regresar la mirada al hombre mismo, es decir, a cuestionarse precisamente sobre la esencia misma del sujeto, ¿sí? Volver entonces a términos kantianos de mirar al hombre como el fin en sí mismo y no como un medio. Es más, siempre que existe, digamos, algo que genera tensión entre lo normal, que era lo que estaba planteando, ha permitido observar entonces qué es lo que se considera normal, es decir, genera discusión, ¿sí? Por ejemplo, cuando mirábamos el caso de las personas con diversidad funcional, que no estaban, digamos, en el campo de la normalidad, precisamente nos permitió, digamos, cuestionar qué creíamos que era normal para poderlas incluir, ¿sí? ¿Por qué? Porque mirábamos al hombre simplemente como un sujeto de racionalidad, un sujeto de libertad, un sujeto que solamente tenía esas condiciones aparentemente, y desde Aristóteles lo hemos visto así. Pero la realidad es otra. La realidad nos muestra que hay un sujeto que puede tener una racionalidad en un momento, dado de su edad, digámoslo así, pero que cuando era niño no lo tenía, y que cuando puede sufrir una enfermedad como Alzheimer la deja de tener. Pero no por eso deja de ser un ser humano. Entonces, yo creo que nos permite más bien estos cuestionamientos, pues, regresar esa mirada y generar unas interpretaciones del mundo un poco más acordes y más incluyentes, o más incluyentes. Por otra parte, estaba mirando también la pregunta que planteaba sobre las propuestas híbridas que se relacionan con la transdisciplinaridad, es decir, cómo estas o de qué es, o cómo estas propuestas se relacionan con esta parte transdisciplinaria. Realmente yo creo que no es cómo estas se relacionan,
sino más bien cómo desde la transdisciplinaridad, o lo que yo hablaba de la interdisciplinaridad, se puede responder a estas situaciones que se generan, ¿sí? Es decir, a raíz de estas consecuencias, digamos, o de este uso tecnológico y demás, se generan unas consideraciones éticas que estaban manifestándola, y entonces ahí es mirar cómo desde la interdisciplinaridad respondemos a eso. ¿Por qué? Porque el problema también lo planteaba en la misma pregunta, es decir, existe un carácter multidimensional, ¿sí? Y el preciso carácter, digamos, multidimensional es de mirarlo al hombre de diferentes dimensiones. Pero entonces nos olvidamos o no miramos lo que hay en común de ese individuo, que son unas posturas filosóficas que empiezan a aparecer. Por último, pues aparece la pregunta que hay acá, el término de dignidad, cuando dice una pregunta para Omar en términos de perder la dignidad como consecuencia ética. Realmente, en el caso pues que planteaba, el perder la dignidad más que todo se da es cuando se mercantiliza al hombre, ¿sí? Es decir, cuando generamos unas mejoras en el ser humano, pero estas mejoras entonces nos hacen ver más bien como un producto y no como sujetos en fines mismos. En este orden de ideas también se pierde, digamos, el horizonte mismo del ser humano, por eso era la pregunta antropológica, regresar la mirada al hombre y demás, que permita mirar entonces qué es ese constitutivo que lo hace hombre. Igual, por ejemplo, el cyborg, a pesar de que es un sujeto híbrido y demás, es decir, máquina y hombre, tiene algo de humano, es decir, tiene unas características propias que son humanas. Entonces, habría que mirar eso, esa parte, digamos, o ese constitutivo, digamos, que lo hace humano, y entonces miramos qué es realmente lo que nos identifica, es decir, lo que nos hace dignos entre los seres humanos. Lo importante es no entrar, digamos, a ese juego de mercantilizar con nosotros mismos, no instrumentalizarnos, que es el llamado pues que se hace desde estas posturas. Muchas gracias, Omar. Y bueno, con esto sería el grupo de preguntas e intervenciones que se habían planteado respecto a la mesa número 10 sobre cuerpo, virtualidad y tecnología. Y pues